Familia, aquí nos estamos conectando con ustedes un momento de nuevo. Estábamos haciendo la grabación con ustedes, pero parece, no sé, se hace muy difícil. Se hace muy difícil hacer la grabación o no sé. A mí no se me a mí no se me está frizando mi teléfono, a mí no se me está frizando nada. Pero empiezan a reportar y a reportar y a reportar, o empiezan a hacer cosas. Entonces se hace muy difícil poder llevar el manifiesto de lo que queremos explicarle a ustedes, o en este caso lo que queremos hablar con ustedes, que para mí es de mucha importancia. Entonces yo voy a llegar a la conclusión de poderme sentar con Osache, no sé, se lo tendré que hacer ustedes, se lo firmaremos, se lo editaremos y se lo subiremos para que ustedes los estén viendo. Porque se hace muy difícil, se hace muy difícil. Se hace muy difícil hacérselo así con ustedes porque es lo que le digo, Sache, uno se está concentrando en poderle llevarle una tesis o algo para que ustedes la puedan ver o las puedan observar o las puedan planificar. Y es muy difícil cuando la estás llevando en vivo y no te puedes equivocar, no puede haber un error. Entonces por arriba de esas cosas las personas con la directa, que si la tumbo, que si no la tumbo, que si mira lo que pasa, que si se frisa, que si no se frisa. Creo que eso es un poco jodedor para poderlo llevar con la seriedad de la serie de lo que se va a hablar. Es un tema sumamente importante para todo el mundo, porque se le va a poner en la mano el medio de poder entender qué son y cómo poder llevar la vida para que se quiten de encima todo el peso que llevan sin darse cuenta por qué. ¿Entiende? Y eso se hace muy difícil, se hace muy difícil poder llevarlo, pero no obstante, vamos a tratar de influenciar. Si ustedes ven que la directa se vuelva a caer, se vuelva a bloquear o algo, entonces nosotros caeremos en el manifiesto de poder, yo le poder un post y le diré, pero no obstante vamos a ver hasta dónde podemos llevar la fiesta en paz, porque si no las cosas se tornan diferentes. Pues sí, mi hermano Sache viene planteando y viene hablando y nos viene diciendo, dice, yo lo que quería hablar y lo que quería exponer era respecto al manifiesto de quiénes somos, en este caso el sacerdocio. Y mucha gente me preguntan a mí, Osache es un babalao complicado. Osache es de los que piensan de que podemos haber muchos iniciados, pero no muchas personas que haya podido entender la iniciación. Y entonces puede haber problemas entre la iniciación, lo que se le entregó a la persona, y lo que la persona refunde como sacerdote. Cuando yo le pregunto a él por qué tanta profundidad en esto de querer conocer los órdenes, las cosas, entonces yo tengo respuestas de él desde el punto de vista de lo que él cree que es ser un sacerdote de Ifá. Yo he hablado con diferentes aguoses, algunos me hablan terrenalmente, algunos me hablan dentro del Bodum de Ifá, otros nos hemos sentado a restablecer el orden de las iniciaciones ya deterioradas o perdidas, y en este momento con él es otra óptica, es otro manifiesto. Y entonces él va a hacerme diferentes tipos de preguntas a mí y yo voy a tratar de navegar entre las respuestas que creo que le debo de otorgar a mi hermano Sache para poder llevar la claridad de la tesis que él me pide, de que le brinde de las cosas paranormales o lo que yo refundo o cuido como sacerdote místico consagrado en el poder de Ifá, infinita fuerza astral, y hasta dónde podemos mover para descodificar lo que el mundo ve, pero no sabe qué se esconde detrás de esa codificación, llamado Ordum, llamado fecha de nacimiento, llamado nombre, llamado bautizo, llamado compromiso matrimonial. Hay varios sensores que nosotros tenemos por el paso de saber las cosas que van a suceder y cómo deben de suceder. Pregunte usted y vamos a tratar de ver cómo respondemos estas cosas. Como yo quisiera saber a través de los órdenes, porque tú tienes demasiado conocimiento y es la única persona con la que yo he podido hablar y me ha respondido muchas de las preguntas con relación a lo que es ser sacerdote. En mi vida yo he recorrido
muchas experiencias, bastante experiencias, pero experiencias que no están reflejadas en la vida normal de las personas. Y eso me ha llevado a pensar en mí, que soy, por qué soy, cómo he venido. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿qué entiende IFA por ser humano? Yo creo que la pregunta que tú me estás haciendo es una pregunta bien complicada. Yo creo que IFA cuida el patrimonio de lo que es el ser humano. Yo creo que hoy en día el ser humano está yendo a ver IFA para preocuparse por sus problemas y no está logrando ver que el patrimonio o actitudes, tanto espirituales como de reencarnación, como astrales, IFA lo tiene. Y yo creo que, como bien yo lo expongo, es un pilar de descodificación espiritual de varias fases que nosotros tenemos que mirar. Nosotros tenemos que mirar de dónde venimos. Cuando vamos a buscar de dónde venimos es ilimitable, por generaciones, por descendencia, por personas que a lo mejor ni pensamos conocer o hubieron cambios al cual estas cosas uno las refunde al cuido. Después vemos lo terrenal. Después vemos hasta dónde ya el ser humano piensa que ir a la religión es buscar sanidad de su alma o comprensión de las cosas, cuando lo único que tiene que abrir espiritualmente una vertiente donde creo que el babalao con estudio deba explicarle cuál es el impacto en el tiempo que va a vivir. Creo que después nos toca la esencia de la tercera, cómo nosotros hemos podido saber de dónde venimos, cómo hemos podido identificarnos y finalmente con qué regocijo nosotros podemos darle a entender a los seres más queridos, a los más cercanos, la vida que hemos vivido. Pasamos a consejos, a etapas, pero lo que a mí me preocupa de esta pregunta es que la gente piensa de que a IFA le es necesario los seres humanos. Es lo que a mí esta pregunta, yo la analizo desde otro punto de vista. Yo analizo que cualquier persona con libre albedrío se debe de sentar delante de un babalao. Y si te sientas con una edad avanzada, o ya eres un hombre maduro o una mujer madura, si lo haces con 20, con 30, con 40, con 50, vas a confrontar hora, exacto y momento de cómo te sentaste, pero no puedes garantizar de que yo no te pueda decir que en la ausencia, no en ser religioso, solamente en tocar la puerta al descodificador de lo que tú crees que te va a mostrar el camino, todo ese tiempo yo lo hallo perdido, Sache. Claro, el problema es que cuando uno nace y uno comienza a visualizar la vida, que tiene conciencia, porque en los primeros años uno está viviendo parte de su pasado, pero no se da cuenta. Por eso es que los niños se dedican a estar buscándolo todo y a tratar de identificar todo lo que está a su alrededor. Pero una vez que ya le entra la parte de la materia a funcionar, es ahí donde viene el desequilibrio. ¿Por qué viene el desequilibrio? Porque se olvidan de su procedencia. No se dan cuenta de que el cuerpo es un receptáculo que se le ha otorgado a aquellos que vienen de otros lugares fuera de este planeta para poder desenvolverse dentro de lo que es el plano terrenal. Eso, al olvidarse, le trae todas las consecuencias estas, porque para poder llegar y vencer todos esos obstáculos hay que vencer todas las 7 partes de la vida que le estorban al hombre. Una vez que uno lo domina y deja que su mente domine a su cuerpo, ya está ganando el terreno del conocimiento real. Pero yo creo que para ese nivel espiritual tan grande, creo que hay que hacer o una práctica espiritual muy grande que el concurso de los babalaos de hoy no las tienen. Las generaciones que nos antecedieron a nosotros, en este caso los aguoses, con la cantidad de años de IFA como la que usted tiene,
no refundieron espiritualmente a ninguno de los muchachos que hoy están consagrados en Ifá. Estos muchachos han entrado a consagrarse en Ifá, se le han dado entrega de poderes y energía que nunca se le han explicado correctamente. Y entonces hoy todos estos obstáculos pesan. Nadie le habla lo tan espiritual y astral que es el conocimiento de Ifá, donde refundirse y encontrar. ¿Cómo tú crees que la generación de hoy pueda llegar a encontrar el alineamiento espiritual de un sacerdote de Ifá sobre las tres épocas, pasado, presente y futuro? Refundirse en la línea del tiempo y hasta navegar en los puntos muertos de las negatividades sin importarle parasitarse al igual a Pelé o saber que la solución de las cosas todas se hacen en el mismo paso con la sabiduría que alberga Ifá para que se nos fuera entregado a las nuevas generaciones, y todo esto se ha perdido. Pues mira, en Ifá te habla de las diferentes civilizaciones que han habido aquí en la Tierra. Eso está ahí en Ifá. Y todas las anteriores a nosotros se regían por los astros. Leían los astros como nosotros leemos un libro. Todo eso, cuando llegó la civilización egipcia, lo pusieron o lo escribieron en forma jeroglífica para que cada cierto tiempo viniese una persona y le diera un pedacito y se lo otorgara a la humanidad. Pero esto ha sido ocultado y por eso es que han enviado a esta tierra a individuos o a espíritus, a entidades, para que estas entidades puedan enseñarles que el camino que los conduce a la iluminación de su propio yo, de saber que esta materia ha sido el instrumento que se le ha ofrecido para poder desarrollarse dentro de este plano terrenal. Porque cuando uno está fuera de la materia, viaja el universo entero en segundos y sin embargo no se lleva el cuerpo. Quiere decir que el cuerpo este es única y exclusivamente para aquí. Yo veo y leo cómo están tratando de llegar a distintos lugares del universo. Muy bien. Ahora, cuando lleguen ahí con esta materia no sirve, porque no está hecha para esos lugares. Nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos aquí con este cuerpo prestado. Nosotros nacemos o reencarnamos en estas materias y esto nos da a nosotros la oportunidad de visualizar lo que es el universo. Todo ese mismo universo está aquí. Y es la guía que nos une a nosotros con todo lo que sucede en el ser humano. Desde luego, se nos ha enseñado en una forma diferente a la realidad. Nosotros, en este momento, todos tenemos la oportunidad o la posibilidad de ser libres y sin embargo estamos presos. Estamos presos por las cosas que nos ponen para satisfacción de nuestra materia. Yo creo, Saché, yo he hablado mucho con usted y yo creo que esta oportunidad de nosotros poder llegar a la humanidad, o en este caso a nuestros hermanos de Ifá, a nuestras hermanas espiritistas, a nuestros hermanos ganguleros, a nuestros hermanos sacerdotes, a la persona mística, a la persona que está seleccionada como todas las personas a tener un rayo de luz espiritual. Yo creo que del panteón de Ifá lo han quitado mucho. Yo creo que lo han quitado mucho. Y entonces, en los años de estudio que yo llevo estudiando, yo no quiero hablar aquí en estas directas ni de Achicuelú, ni de Orum, ni de las consagraciones, ni de los juramentos que yo tengo hechos, porque no es la idea. No es la idea. De eso yo he hablado mucho. Pero yo sí tengo una constancia
de poderme sentar y analizar diferentes tipos de manifiestos. Nacimiento, personas delante de un tablero de Ifá, irregularidades espirituales, desdobles espirituales mal ubicados, reencarnaciones masculinas en cuerpo femenino, diferentes tipos de fenómenos que yo me encuentro en mi Odun de Ifá, que son Odun de fenómenos que me los explican a mí, porque nadie habla de esto. Pero yo paseo por los 256 Odun de Ifá y yo encuentro Odun donde Orula veta la llegada de seres humanos a la tierra, que son esas barrigas que tú le dices, no puede venir el muchacho al mundo. Entonces hoy te dicen, pero ¿por qué no puede venir el muchacho al mundo? Porque creo que hay un libre albedrío, o han dicho, no, porque no al aborto, o a esto, o al otro. Nosotros tenemos pasajes feísimos dentro de Ifá que son muy rigurosos. Nosotros solamente no descodificamos ni seleccionamos las cosas que tenemos que hacer cuando llegan a un tablero de Ifá. Nosotros tenemos oportunidades de poder ser las personas selectas ante de un vientre para saber hasta lo que viene a la tierra, si viene o no viene. Y pasa por el curso de los fenómenos. Ahí yo me puedo encontrar muchas cosas. Pero a mí lo que no me gusta es en lo que hemos caído o a donde hemos llegado. Muy escéptico ante las cosas espirituales, demasiado escéptico en las cosas que pasan paranormales en el mundo, hombres fingiendo cargos y siendo cabezas y organizando a nivel mundial 20.000 cosas con unas escaseces espirituales grandísimas, desorden paranormales o de culto a la personalidad grandísimo. Yo no te sabría explicar dónde está el raciocinio de nosotros los babalawos para nosotros poder citar a la humanidad a poder hacer un reajuste tan espiritual de poderte encontrar a ti mismo, que no sea un Odun, porque tienen los Odun pero no se encuentran en los Odun. El problema es que yo he podido captar es que no se dan cuenta que cuando Olofin le da un Odun, este Odun le está diciendo quién es. Sí, pero para un momento ahí. ¿Tú tienes cuántos años de Ifá? 36. Bueno, tú tienes 36 años de Ifá. Yo tengo 23 años de babalao. Ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti. Yo llevo 23 años viendo entregarle Odun a los hombres. 23 años. Y tú llevas 38 años viendo entregándole Odun a los hombres. Responsabilidad a los hombres y sistema de salvedad a los hombres. Pero, ¿qué práctica? No, porque... ¿Qué práctica? Porque se ha llegado a entender de que el Ifá es para comercializar y para... El babalao, Olofin, le proporciona en su momento lo que necesita para él poder tener un poco de tranquilidad. Pero... Para ahí un momento. Has tocado un tema que es muy interesante. La tranquilidad en el sacerdote. Pero hoy hay diferentes formas de visualizar la tranquilidad. Hay personas que yo le he preguntado como sacerdote, dicen que la tranquilidad es la casa. Otras me dicen que es la familia. Otras me dicen que es la economía. Pero ahí yo no refundo encontrar tranquilidad. Cuando a mí me entregaron el documento del Lesbos, me dijeron que era para resolver mi problema. Después me hicieron varias consagraciones. Vuelvo y repito, las consagraciones que a mí me han hecho, de la forma que a mí me la han hecho, como yo respeto el Panteón de Ifá, como yo atesoro el Panteón de Ifá y como se me ha obligado a esconder las cosas en el Panteón de Ifá. En 25 años yo no tengo ningún libro que me diga a mí que yo me puedo refundir en las noches para encontrar qué cosa es ser un sacerdote y viajar espiritualmente en lo que estoy iniciando. Eso a nosotros no nos lo entregan, o hay hombres que no lo han querido entregar, o hay personas que no hayan de que eso es importante a la hora de encontrar el hilo que nos lleva a nosotros a tejer la tela de la vida.
¿Cómo nosotros le hacemos eso a las nuevas generaciones? Si estas conversaciones no están al margen de lo que un babalao quiere escuchar hoy. El problema es el siguiente, que si cuando uno hace o recibe cierta consagración no presta atención a lo que está sucediendo y busca los pasos de por qué esto es esto, aquello, aquello. Cada una tiene un lugar determinado. Si no se busca, y lo que se busca es salir afuera para ver cómo yo consulto a este y le hago un emboje, que ahí no se llega a nada. Se queda en un vacío. Entonces, en estos 9 peldaños yo quiero ver cómo yo organizo estos 9 programas, porque son 9 formas de pensar sin repetir lo mismo, 9 formas de visualizar, pero el objetivo es uno solo, concientizar. Y tú vas a hablar desde el culto de Ifá y me has invitado a hablar contigo. Entonces, yo creo que lo primero que nosotros debemos es organizar cómo nosotros vamos a enfocar el punto de vista que le vamos a brindar a la comunidad de Ifá. Una comunidad que está muy trancada, una comunidad que ha sido colapsada, una comunidad que por el silencio casi se ha perdido. Hay muchas diferencias y todos estos muchachos hoy que ni visitan la tierra de Ocha, que no tienen la constancia de la tierra de Ocha, que están muy alejados hoy de antes de entrar a la Ifá, hacer una reconstrucción espiritual como la que un ser humano debe de tener para poder seguir su camino místico. Eso creo que solamente no se lo toque a un babalao. No. Creo que para tú llegar al cimiento de ser babalao o iniciado en los 256 orden de Ifá, para tú poder ser un libro abierto para confrontar el albedrío, tanto espiritual, emocional, de lo que nosotros vemos a diario. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a organizar y a identificarnos que ahí hay terreno que nosotros ni nunca le hemos prestado atención, ni nunca le hemos dado solución, y cuando eso se nos une con un orden de Ifá, el orden de Ifá nos deja bien claro a nosotros el desajuste espiritual que puede tener la persona, el desalinee que puede tener con su oricha la batorí y la responsabilidad de la madurez que tiene que tener un sacerdote para ante todos los sectores encontrar el hilo de la vida, haya sido colapsado por donde haya sido colapsado, partido o destitucionado. ¿Cómo tú crees que podamos hacer eso nosotros? Mira, lo primero que debe hacer una persona es tomar conciencia de sí mismo. Si una persona sabe cada hora, y sobre todo los abuesos, si saben todas las partes del cuerpo que están en cada una, tiene un órgano que la define, ya va a armar a este cuerpo. Entonces, cuando tenga conocimiento de esa armadura, entonces va a saber por qué y para qué funciona esta armadura y cómo es posible poder recibir las acciones que vienen de afuera, representadas por el universo que nos manda a todos nosotros. Nosotros no somos algo especial, nosotros todos formamos parte del universo. Yo me he detenido a mirar muchas veces, por ejemplo, individuos que yo he visto en la calle tirados en el piso o recogiendo comida del tanque. Y en una ocasión yo iba con el hijo mío caminando y había uno tirado, y cuando pasamos él caminó como 10 pasos conmigo y me dio para, se viró y se puso a hablar con ese señor. Yo me detuve a mirar y veía que ese hombre se reía y se le iluminó su rostro con alegría. Y cuando el niño vino después, más tarde, yo me senté a pensar esa escena que había visto. Y digo, mira qué cosa más grande. Este niño no desprecia, porque eso es lo que hace el ser humano.
a este individuo que ni está bañado, está desaliñado, está sucio, es una cosa abandonada. Y él le ha sacado la luz a su rostro. Quiere decir que estaba la inocencia o la pureza representada en ese niño y enseñándome a mí que todos somos uno, que todos tenemos el mismo valor. No importa donde tú te encuentres, en la posición que te encuentres, tú vas a tener la posición que posees debido a la claridad que tengas en tu mente. Otra vez, y en este caso, este personaje, yo lo miro como una reencarnación. ¿Por qué reencarna? ¿Qué es lo que hace que una persona reencarne en una forma u otra? Estas personas reencarnan por lo que han pasado en su vida anterior y entonces vienen a reconocer lo que ellos hicieron mal hecho. Quizás ese individuo fue un individuo que lo tuvo todo, pero que abusó de lo que tenía. Y mira lo que le hicieron, porque nosotros recibimos o venimos y nos dan un cuerpo, nos dicen por ahí, pero ya tenemos un itinerario que es el que nos puede ayudar a salir de esas consecuencias. Tú has tocado puntos en esta conversación que a mí me interesan mucho y yo soy una persona que voy captando de cada cosa porque vuelvo y repito, desde que yo me senté contigo a tocar este tema, yo sé a dónde tú quieres llegar y a dónde creo que queremos llegar para que el pueblo religioso pueda entender algo. Ese tema que tú tocaste del cuerpo humano a mí me interesa mucho. A mí me interesa mucho porque yo soy partidario de qué tan grande receptáculo puede ser el cuerpo humano. Una vez yo estuve hablando de la robación de cabeza y aquello fue un revolú y me dijeron, Alexander, pero ¿por qué tú expones la robación? Yo creo que la cabeza fue lo último que se puso, pero que el cuerpo tuvo que hacer el voz para soportar la cabeza, incluyendo las piernas. Yo una vez hablé de eso. Y entonces muchas personas se refunden en que el voz de las piernas es para que tú puedas caminar. Entonces las manos, no. Yo he visto muchos sordundifás que hablan de allanamiento al sufrimiento del corazón de la persona. Y yo me siento y yo analizo. Y la gente me dice, Alexander, yo estoy triste. Y yo le he dicho, ¿por qué tú estás triste? Dice, porque hay cosas que me acongojan. Hay cosas que me tienen preocupado. En esa tristeza que yo he navegado cuando he consultado a las personas viejos, yo he visto hombres valientes que la han superado. He visto mujeres dignas que también la han superado. Pero he visto a personas perder el camino, quitarse la vida y hasta perder la confianza en sí mismo. Y yo analizo y yo digo, pero ¿qué colma esta persona de tanta problemática? Y yo, cualquier persona que se para adelante dice, está loca, no está pensando bien. Y yo le he confrontado a Oniche, o la lerí, o orí, y me ha dicho Orula que no. Y yo me he ido muy lejos del margen de pensar que lo que la persona está pensando es lo que la tiene acongojada. Y me he liberado, ya que estamos hablando del cuerpo humano. He ido a la presión de Echu Anibaco y le he preguntado qué lo apresiona, qué lo tiene preso, que si hay alguna irregularidad espiritual que la tiene sometida al insomnio, a la tristeza, hay algo que está pegado, calculando por dónde pueda encontrarme a la persona. Y Orula me ha dicho que no, que tampoco es ahí. Y he llegado a Lococán o Berbara. Y Orumi le ha dicho, Oniche. Y hay grandes obras para restablecer todas las cosas vitales cuando colapsan emocionalmente. Pero vuelvo y repito, hoy ya no lo enseña. Hoy todo el mundo que le va a hacer robación al corazón o va a ir directamente al sentimiento o al camino al cual uno se refunde en el orden o verbara, lo tienen guardado con Irosotodá y el infarto, con Osauré y las válvulas, babá y Yorbe. No.
cuando los puntos vitales del corazón, del cuerpo humano empiezan a ser afectados, entra la tristeza, la calamidad, te empiezas a poner inmóvil, le pierdes la confianza a la vida, ya tus pies no se levantan, ya tú no echas a andar y a tu cabeza ya no le interesa donde se apoye. ¿Tú sabes cuántos seres humanos yo veo en la calle que funcionan así? ¿Tú sabes cuántos seres humanos consagrados en Ifá yo lo he podido coger en su momento de devastación y confesión y han tocado fondo por todos estos factores? Y me pregunto yo, ¿usted no refresca las piedras? Claro. ¿Usted no refresca los collares? Claro. ¿Usted no se ruega la cabeza? Claro. ¿Y por qué pararon de rogar el cuerpo humano? ¿Por qué cuando yo hablé de eso muchas personas se asombraron? ¿Y por qué solamente piensan que Yelember o Iretemey es para el que estaba dado? Si la purificación y la única evidencia de que nosotros vamos a Araonú y nos deja levantarnos como sumos sacerdotes de Ifá es el andar de Osvalú Ayer de San Lázaro, que es el único que nosotros tenemos constancia que lo revivimos. Nosotros nunca hemos revivido a más nadie. Ese hombre es el que tiene esa esencia. Entonces, eso que nos hacían a nosotros de lavarnos los pies, darnos sensores en nuestras piernas, trabajando nuestro estómago con todas las consagraciones que tenemos, purificar y evitar cualquier tipo de tristeza albergado, como dice observar en tu corazón, el potencial incómodo de qué cosa es hecho un Ibaco, el alineamiento de tu oricha al Abatorí, el alineamiento en tus Odun de Ifá, ya consagrado como sumo sacerdote y ya con todo el cuerpo purificado, cómo se lavan las manos tanto por Ochemeyi, como bien dice Icache, y cómo Rula nos da el aliento. ¿Tú crees que siempre el cuerpo de nosotros esté facultado para hacer en este caso receptáculo de lo que pasa por arriba de nosotros sin que esa misma energía no nos llegue a afectar, los H? No, nos hace daño si no estamos purificados, si no estamos limpios. Por eso es que todo sacerdote debe, y eso está en los 16 medios, estudiar la formación del cuerpo humano, porque eso está ahí. Cómo se forma, cómo empieza. Y entonces cada uno de ellos tiene algo, un verbo, un procedimiento para mantener la fortaleza en esa parte del cuerpo. Hay que estudiar el cuerpo humano, bien estudiado, y prepararlo. Después que usted tiene preparado su cuerpo para poder asimilar lo que son las transmisiones que nos vienen a nosotros desde el exterior, de fuera de nosotros, como es lo que nosotros llamamos el espíritu. Todos los espíritus no son los mismos, no tienen la misma fuerza, no tienen la misma preparación para poder tomar a un cuerpo. Hay espíritus que son toscos en su forma de ser, pero eso es la falta de preparación de esa materia. Las materias se preparan lentamente, paso a paso, pero lo primero que se le prepara es la mente, para que esta mente esté liberada de todo lo demás. Cuando una persona logra llegar a ese punto, muchos, y sobre todo los que están a su alrededor, dicen: tú eres una persona muy fría, tú no pareces tener sentimiento. No, es que yo estoy de acuerdo conmigo mismo. Yo no tengo por qué preocuparme de todas las calamidades que ustedes tienen porque quieren. Si tienes esto, busca por qué. Nada sucede en la vida de uno por gusto. Todo tiene una razón de ser. Uno tiene que mirar hacia atrás. Cada paso que uno da debe darlo con firmeza para poder entender su función en esta tierra. Sacerdote, todo el mundo tiene iniciación, pero todo el mundo no es sacerdote, porque sus facultades no son para eso. Cada uno tiene una función dentro de la vida, desde una hormiga hasta un elefante, y nosotros somos parte de eso.
yo te voy a decir algo que yo me aprovecho para hablar con ustedes, porque si yo no lo hablo delante de ustedes, entonces quedo como loco y ya yo no quiero que las personas piensen que yo estoy loco. Yo voy a seguir dando complaint. Yo tengo 9 días tengo yo para entenderte, pero yo soy la voz de mis hermanos. Yo no soy tu amigo ahora. No importa. Yo voy a ser la voz de los muchachos que no entienden lo que tú estás explicando, porque no está en margen de lo que hoy está estudiando. Tú eres hijo de Odudúa. Para ti es muy fácil obtener esta conversación. Yo tengo hecho Changó por mi estudio de mi oricha a la Batorí y al culto que yo pertenezco. Yo encuentro con tu oricha a la Batorí muchos pactos. Quiere decir que no es que yo te entienda, es que mi camino recorre por senderos que se parecen mucho al culto que tú perteneces, por la iniciación que tengo hecho yo como hijo de Changó. Pero yo recuerdo, hoy a ti te ruedan la cabeza y lo que yo logro entender que es aquí, 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 en los pies y terminando en Obellono. Hablé del ombligo y me dieron complaint, pero al final lo aceptaron. El esbo que se le hace, que es la vida, lo que te desconecta en el primer hilo. Pero ¿por qué se ha perdido la robación del tercer ojo? ¿Por qué ya de esa no habla nadie? Si hay pinturas rituales que al babalaos le pintan, hacer es algolerí, es que yeribe ború. Hay que saber qué hay aquí. Hay que saber qué hay aquí. Porque cuando este atormenta y cuando esto no se alinea y cuando las manos no funcionan y el cuerpo no se levanta, entonces nosotros pasamos al tercer ojo que tenemos nosotros. Es cómo se pinta, lo que come, cómo se alimenta. Y eso hoy nadie lo habla. Yo lo vi 3 veces en mi vida hacer. Yo vi hijos de Ordúa y sacerdotes acostarse a poder darle de comer al tercer ojo y a la posición, que es quien te deja llevar a la dimensión para después como ser humano ser receptáculo de un Ordum o tener una evidencia que no aparece en el Ordum. Los llaman espiritistas y eso no es de espiritista. Es un error pensar. En realidad, todos los que poseemos materia somos espíritus. H.O. Todo lo que se mueve. Vamos a ver lo que es el espíritu, o el espíritu, ¿sí? Porque se habla espíritu. Y entonces cuando hablan de espíritu me dicen energía. Energía es todo lo que existe en esta tierra. Porque por la composición que tiene, que es atómica. Y átomo, que es una cosa infinita que no se llega al final, porque todo llega al final, que es la unión de una cosa con todo lo existente. Yo creo que debemos ir paso a paso y comenzar por lo que es la composición del cuerpo humano en Ifá, cómo comienza y cómo se llega hasta el final, que es la que va a recibir en realidad todo lo que viene de nuestros orichas, de nuestros ocha, de lo que nosotros llamamos espíritu, que es una combinación de diferentes partes del universo que nos llega a nosotros. A uno le llega la corriente más fuerte, a otro la que llega la corriente más suave. Pero primero hay que conocer en realidad todas las partes del cuerpo que están manifestadas en los órganos de Ifá. Ahora voy a tocar un tema que a lo mejor es alarmante. Yo voy a coger el día de hoy para tocar varios temas y que los seguidores de nosotros nos marquen cuáles son los temas. Son 9 días y finalmente tenemos que hablar lo que nosotros tenemos que hablar porque nadie lo quiere hablar. Este tema espiritual en nosotros los sumos sacerdotes de Ifá
aquí está habiendo problemas. Yo recuerdo que cuando yo era joven a mí se me entregó un tratado de preparación a Edgun, pero de un babalawo. Y en mis primeras páginas estaba una giatena con una tena que yo tenía que hacer para poder otorgar el permiso de llegar a lo más profundo de una zaraza. Hoy las personas hablan de la zaraza de Edgun y enfocan a Yao, enfocan a Sajó, enfocan a Oya. Yehuá juega un rol. Todo el mundo pone la cabeza del Elede. Todo el mundo firma la cabeza del Elede sin saber que esa cabeza que va ahí del Elede tiene una sentencia y hay documentos bien claros de por qué esa cabeza va ahí. Esa cabeza va ahí por algo. Entonces ese restablecer de por qué va esa cabeza del Elede ahí, que Azojá no sabe por qué va ahí. Ahí sabe también por qué va ahí Ordeo, Chosi. Ahí hubo una lidia bien grande por qué la cabeza del Elede va ahí. Eso no es sumamente para Oya. Para que eso llegara ahí, Oya fue hasta afectada. Entonces, todo el ceremonial de nosotros parte a raíz de Edgun. Y yo tenía documentos donde nosotros teníamos Ordun seleccionado para nosotros poder marcar detrás de la puerta de la casa de nosotros y poder infilar el parto de Ayao a la puerta, que es lo que hoy llaman zaraza en la Ocha. Y nosotros teníamos que citarnos a los 9 carbones con todo lo que lleva, y teníamos que citar a 9 medium que nos atendieran nuestro cordón espiritual, pero no desde la base de decirnos la desorganización que hoy hay. Hay espiritistas que son media unidad, hay videntes, hay algunos que dejan pasar la energía de Araonu y son caballos de Edgun. Pero hace rato que yo no veo a 9 medium desmarañar la maraña que concilia un babalao por astrología de Edgun y de Ordun. Y sí hay panteón femenino del culto de Ifá. Sí existe la Apetebí y Yafa. Sí existe la espiritista y la que tiene pactos con Ifá. Ifá siempre tuvo mujeres místicas y nosotros tuvimos a Giatena para que estas espiritistas o estos caballos de Edgun nos fueran dando no mensajes de Araonu, sino nuestros propios mensajes que albergamos como receptáculos, poder confrontarlo espiritualmente para llevarle un mensaje elaborado del sacerdote al espíritu, no del espíritu al sacerdote. Y eso se perdió a hacer. Porque ha habido demasiada confusión. Se han tomado las escrituras que se le han proporcionado, porque en realidad hace muchos años atrás no existían tantas escrituras, eran pocas, eran las específicas. Mira, ahí te voy a parar un momentico, porque hoy es el día que yo lo quiero explicar. Cada vez que yo me siento con un sacerdote, a mí me dicen: Alexander, antes habían escrituras, ahora no tengo escritura, o ahora hay cosas pautadas, o quién te dice eso a ti, o de dónde tú sacas eso. Vamos a olvidarnos del trabajo que ha hecho el hombre consciente y que ha escrito y ha dejado. Esencia siempre ha existido. Desde que yo me inicié hay 256 Ordun de Ifá. Si esto fuera en deterioro, anduviéramos por 180 Ordun de Ifá. Quiere decir que yo no he perdido ni un solo receptáculo de mensaje en el cual yo estoy jurado. Que la información a la que yo estoy jurado, hoy se han entretenido con el Pedro Arango, con el dice Ifá, con quién dirige un Ifá, qué es lo que se monta un santo. Eso a lo mejor está creando problemas en la monta de los santos, la bajada de los santos. Pero la conciencia del manejo de los 256 Ordun de Ifá nunca ha estado perdida. Y para tú navegar en los 256 Ordun de Ifá, yo me recuerdo que lo primero que había era que navegar en los 16 Meiji. Saber cuál era el mayor, cuál buscó su posición, de dónde viene la claridad, la oscuridad y de dónde vienen los fenómenos Aiyahue. Y entonces hoy en día mis hermanos navegan en la organización de esto. Pero los Ordun de Ifá te aclaraban si eran hembras o varones. Los Ordun de Ifá te aclaraban si lo que te iba a regir a ti era femenino o masculino.
el astro que te iba a regir, el día que te era próspero, la ropa que te tenía que poner y cómo confrontar y buscar el mensaje del firmamento. Y eso IFA, brother, y nunca lo han explicado, porque eso no le interesa a nadie. Pero yo estoy hablando desde la base de lo que nos hace falta a nosotros para estar resguardados, para darle un consejo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Es lo que a mí me interesa. Vamos a hacer una pausa ahora y después continuamos. Pues sí, vamos a llevarlo desde el manifiesto de lo que estamos hablando. Vamos a ir profundizando más esto. Son 9 días que tenemos. No lo queremos hacer tan extenso para que ustedes piensen. Acuérdense que estamos hablando de IFA, respetando el título de IFA, descodificando caracteres en el ser humano, abierto a todas las vertientes, tanto de alta élite como de baja élite, como las que vienen llegando, como las que no son aceptadas a llegar al plano terrenal, muy fuera de la vanidad o el ego que hoy se tiene en las líneas de las consagraciones de IFA, siempre y cuando identificando de que somos personas para poder detenernos a descodificar algo que se llama problema, el mundo de oro, los pactos con Egún y qué tan intensas son las consagraciones para poder restablecer la organización de la lidia entre el alma y el cuerpo. Esto es IFA Guache con un 100% criollo.